Bueno, el día de hoy vamos a ver algo, vamos a salir de lo tradicional. Vamos a ver acerca de una teoría, una hipótesis acerca de la creación, acerca de la serpiente como personaje mitológico. Y vamos a tratar de sacar todo lo teológico, olvidemos lo teológico, tratemos de acercarnos al texto sin las miradas teológicas y vamos a ver aspectos mitológicos sexuales en la caída de Adán y Eva. Y yo sé que muchos estamos influenciados a condenar el sexo, a condenar esta historia de Adán y Eva, y aún he escuchado yo predicadores que argumentan de que hay personas que hablan de que la caída fue un acto sexual entre Adán y Eva. Entonces, esta idea ya está en las sociedades, ya se ha tocado en algún momento algunas personas tratar este tema, pero vamos a ver por qué se tiene esa idea. Dicen de que una idea colectiva es porque tiene algo de verdad. Entonces, vamos a analizar este tema, aspectos mitológicos sexuales en la caída de Adán y Eva. Les voy a mostrar una diapositiva. Bueno, vamos a empezar. Vámonos a salirnos de lo tradicional, hay que acercarnos al texto sin, sin intenciones teológicas, hay que sacar todo lo teológico y vamos a ver algunos aspectos e hipótesis que se han mencionado entre algunos biólogos y unos lingüistas. Prolegómenos, para entender la historia del Génesis debemos de comprender de que la narrativa bíblica no es histórico. Tenemos que comprender que Génesis 1 al Génesis 11 es literatura mitológica y muchos aquí yo sé que cuestionan la historicidad de las escrituras. Yo sé que hay muchos que están aferrados a tomarse de manera literal lo que es los relatos de la Biblia, pero vamos a tratar de acercarnos al texto de manera crítico, tratar de interpretarlo desde la narrativa mitológica, narrativa literaria, no nos vamos a ir a la literalidad ni lo teológico, entonces tenemos que comprender esto. La narrativa del Génesis es mitológico. ¿Qué es mitológico? Muchos condenan al escuchar mitológico. Sin embargo, los aspectos mitológicos en la antigüedad era la forma de dar respuestas a las preguntas de las personas en ese momento. Por lo general, Génesis 1, 2, 3, que habla acerca de la creación, son relatos etiológicos. Personas de la antigüedad redactaron la narrativa de la creación para darle una explicación desde su cosmovisión del por qué estamos en este mundo. Y ningún escritor escribió de la nada, sino que fue influenciado estas personas del Antiguo Oriente con las leyendas o mitos que habían alrededor de, de este pueblo. Recordemos de que la creación, la historia de la creación, hay muchas historias de la creación. Los sumerios tienen una historia de la creación, los babilónicos tienen la historia de la creación, aún el pueblo de Canaán, los cananitas tenían una historia acerca de cómo fue creado el universo. Entonces, partamos desde ese punto de vista de que lo que querían demostrar los redactores del Génesis era darle una explicación desde su cosmovisión acerca de los inicios de la historia de la humanidad y fue influenciada por la literatura que había a su alrededor. No nos espantemos al decir que es mitológico, no nos aterremos y condenemos a las personas que hablan de esta manera, porque sé que hay muchos que cuestionan este tipo de pensamiento. Yo creo que tenemos que ser críticos, ya no debemos de ser totalmente cerrados a las posibilidades que nos dan el entendimiento y el razonamiento. Entonces, para entender la historia del Génesis, debemos de comprender de que la narrativa bíblica no es histórica, sino narrativa literaria, en el cual la cultura hebrea trataba de interpretar los orígenes, la creación del mal y de la humanidad. Es una narrativa etiológica, trata de explicar las preguntas que tenían las personas en ese momento.
Segundo punto, no se tiene que interpretar de manera histórica, sino de manera teológica. La cosmología del pensamiento antiguo para interpretar su existencia, en el cual nos da un mensaje de lo que ellos pensaban que era su realidad, el fin último. No tenemos que tomarnos literalmente ni históricamente, sino tenemos que tratar de sacar el mensaje teológico. ¿Cómo es que esas personas en la antigüedad entendían lo que es el concepto de creación? Y muchos fueron influenciados por la sociedad en que vivían y el tiempo en que vivían, y muchas veces trasladaron ese pensamiento en el texto. Y ese es el texto que nosotros queremos extraer. Se le llama exégesis. Dice, como literatura lo que nos interesa es conocer el trasfondo del pensamiento del autor que refleja su realidad y cultura. No nos tenemos que acercar al texto desde la forma actual, teológica. Recordemos de que muchos aspectos del Antiguo Testamento lo tomamos como cumplimiento en el Nuevo Testamento y vemos a Cristo en todo el Antiguo Testamento. Pero hay muchos críticos, hay muchos académicos que cuestionan el tratar de ver el Antiguo Testamento como si todo fuera una visión de cosas futuras hablando de Cristo. Y de hecho hay hasta libros que dicen cómo entender a Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, desde el momento que estamos cristalizando lo que es el Antiguo Testamento, le estamos metiendo ideas que no son, porque lo que nos interesa a nosotros es conocer la realidad y la cultura que motivó a estos personajes de la antigüedad para poder redactar lo que es su historia etiológica de la creación. Entonces, estos son los prolegómenos, la introducción. Tenemos que sacarnos todas las ideas que nos han enseñado respecto a la creación. Y vamos a tocar una escritura también que usan mucho para enseñar acerca del protoevangelio, acerca de que cuando cayó Adán y Eva, Dios condenó a la serpiente y dijo a la mujer, y pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y la pregunta es esta: ¿cómo lo entendían los de la antigüedad? Nosotros le hemos dado un significado teológico, pero ¿cómo lo entendieron los de la antigüedad? Vamos a tratar de ver esos aspectos y vamos a ver primero la creación de la mujer. ¿Hay algo interesante en la creación de la mujer? Muchos sabemos la historia acerca de la creación de la mujer, que fue sacado una costilla del costado de la mujer, pero algunos lingüistas han cuestionado esta interpretación. Recordemos de que lo que tenemos son traducciones y toda traducción son interpretaciones, y en muchas ocasiones cuando se pasa de un idioma a otro idioma se pierde el significado real del texto. Entonces vamos a ver cómo lo que realmente se traduce como costilla no era realmente una costilla, sino es lo que el traductor dio a entender para darle un significado que nosotros comprendiéramos. Porque vamos a ver acá, vamos a leer el texto, dice, la narrativa nos cuenta que Dios tomó la costilla de Adán, Sala. Esta palabra en el hebreo es curvada. Se tradujo como costilla. Pero el texto nos habla de algo curvado. La narrativa le dice que cerró la carne. Basa. La palabra que utiliza para carne es la palabra hebrea basa. ¿Qué tipo de carne? El texto hebreo nos habla de un eufemismo para partes pudientes o partes sexuales. Cuando el texto hebreo nos habla acerca de carne, está hablando acerca de un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Un eufemismo en las escrituras es tratar de darle una palabra con una connotación diferente a lo que realmente significaba. Ah, por ejemplo, tenemos varios eufemismos. Por ejemplo, hay una historia donde dice que eh, salió a pasear el rey afuera del campo. Eso significaba que iba a ir a,
a realizar sus necesidades físicas afuera del campo, pero el texto no podía poner, no, pues el rey fue afuera eh, para excretar, no, no lo podía poner el texto, entonces usa un eufemismo. Eh, en la historia hebrea leemos cuando dice, y durmió con ella. Bueno, nosotros podemos decir que pues se acostaron nada más, pero tenía una connotación sexual. Y hay otras, por ejemplo, hay una discusión muy fuerte acerca de Ruth. ¿Qué significa que se acostó en los pies de Boz? Algunos sugieren que es un eufemismo para decir de que se acostó en sus partes pudientes, es decir, en su pene. Pero eso no lo podemos decir o no lo puede decir el traductor, entonces trata de usar un eufemismo para tratar de esconder lo que realmente sucedió. Y así de la misma manera cuando dice de que Dios abrió la carne, está utilizando un eufemismo. ¿Qué tipo de eufemismo significa que abrió la carne? El eufemismo nos habla partes pudientes o partes sexuales. Por lo tanto, el texto nos habla de una parte curvada que fue sacado de las partes pudientes, es decir, en la creación de la mujer, en el pensamiento probablemente. Esto es lo que han cuestionado algunos académicos, algunos lingüistas y algunos biólogos, que probablemente desde el primer inicio de la narrativa de la creación ya tiene una connotación sexual. Lo que trató de decir el texto es de que Dios sacó el hueso del pene de Adán para poder crear a la mujer. ¿Será simbólico o será literal? No lo sabemos, pero en el pensamiento y en la cultura de esa época nos está hablando de que Dios sacó de las partes pudientes de Adán un hueso. Y nosotros los que somos hombres sabemos de que el pene no tiene hueso. ¿Cómo podemos explicarnos nosotros de que el pene no tenga hueso? Entonces, en el pensamiento de la antigüedad, también los hombres de la antigüedad tuvieron esa inquietud. Y recordemos de que la leyenda, la mitología de la creación nos está agarrando los inicios de la humanidad, pero es una historia etiológica, es decir, tratando de dar explicaciones a los orígenes. Entonces, los hombres de esa época también se cuestionaban de que por qué el pene del hombre no tiene hueso y el de otros animales sí tiene hueso. Eh, hay varios animales que el pene tiene hueso. Y esto es lo que se cuestionaban estos personajes de la antigüedad. ¿Por qué el pene del hombre no tiene hueso? Entonces en la narrativa nos está hablando y explicando de que Dios tomó el hueso del pene, que en el texto hebreo dice sala, que es algo curvado, y que lo sacó Dios de las partes pudientes de Adán. Y entonces de esa manera creó Dios a la mujer desde el aspecto cultural. Yo sé que muchos no asimilarían esta idea, yo sé que muchos cuestionarían esta idea. Sin embargo, vamos a verlo desde la parte crítica. No hay que desechar todo. Esto lo planteó un lingüista que empezó a buscar todas las palabras donde aparecía Sala, y en la literatura hebrea, Sala siempre se encontraba de que Sala significa algo curvado o algo fálico, es decir, se traducía también como palo. Eh, por ejemplo, las 4 días, las 4 días que tenía ese de, eh, el arca de la alianza. El Señor dijo que pusieran 4 días para que cada uno pudiera agarrar de cada palo, de cada lado, y no pudiera tocar lo que es el arca. Entonces, este lingüista también encontró de que en la palabra que se traduce para esos palos del que se le pusieron al arca, también tiene la palabra sala.
Y entonces esto es una investigación ya que alguien más ha realizado. Yo solamente vengo a hacerles conocer esta investigación. Que la palabra sala también significa o se traduce como palo. Y entonces, ¿por qué en el texto hebreo, en la narrativa de Génesis, acerca de que cuando Dios abrió las partes o la carne de Adán, le dieron una interpretación como costilla, cuando en realidad no significa costilla, significa eh, algo curvado o algo fálico, pero no costilla? Y entonces esta es la interpretación que le dieron acá en el Génesis, y en otras narrativas encontramos la misma palabra sala, que significa palo o algo curvado. Entonces este es algo interesante. ¿Cómo podemos ver que se interpretó esto en la cultura oriental antigua para darle la respuesta a un significado etiológico? Y podemos ver de que probablemente hubo un hueso en el pene del hombre. Este es algo interesante, porque biológicamente, cuando el hombre eyacula, produce lo que es el esperma o el semen, y el semen es de color blanco. Y muchos han argumentado de que ese semen o ese esperma que sale es el recuerdo de que alguna vez hubo un hueso en el aparato reproductor masculino. Entonces es algo interesante que desde la creación de la mujer ya vemos aspectos sexuales y vemos cómo le dan una importancia al palo del hombre, al falo del hombre, que de ahí sale lo que es la creación de la mujer. En la antigüedad, el pensamiento de la antigüedad es muy diferente al pensamiento que nosotros tenemos actualmente. En la antigüedad se consideraba una persona eh, mm, que tenía que producirse. Era importante el aspecto sexual. En la antigüedad, mientras más hijos tenías, eso se veía la riqueza del hombre. Vemos a Job que tenía varios, más de 12, creo, hijos, y ahí se veía la riqueza del hombre en la descendencia. Vemos que Dios le dijo al hombre, eh, id e hinchar la tierra, es decir, en otras palabras, reprodúcete, ten muchos hijos. Entonces, en el pensamiento antiguo, eh, el sexo, la sexualidad era muy importante. Y lo vemos en la narrativa posterior, en la época en que Abraham no tenía descendencia. En la época de Abraham, para una persona que no tenía descendencia, es como si fuera castigada por Dios. Es considerada como una persona que eh, se encuentra en anatema. Y lo podemos ver, déjenme conectar esto, lo podemos ver cuando Sara dice de que gracias a Jehová, después de que tuvo a Isaac, ya no es un aprobio o oprobio. Es decir, que la persona que no tenía descendencia se encontraba en una condición inestable y no se sentía realmente bendecida. Entonces es importante los aspectos sexuales desde el inicio de la humanidad, y muchos le han querido quitar este aspecto sexual a lo que es la historia de la creación. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. La creación de la mujer. Ya vimos acerca de cómo desde el texto hebreo nos da otra perspectiva acerca de cómo fue la creación de la mujer. Recordemos de que la antigüedad es muy diferente a lo que nosotros consideramos los aspectos sexuales. Muchas veces se cuestiona de que gracias al cristianismo se eliminaron muchas cosas que antes eran algo normal, actualmente se consideran tabú, es decir, el sexo.
por la cuestión de la pureza sexual. Sin embargo, en la antigüedad era muy diferente. La creación de la mujer, el uso de la palabra costilla puede ser iluminada por el idioma sumeria. La palabra es ti, que significa vida. En el antiguo Oriente, la vida estaba en la simiente, en el semen del hombre. Desde ahí podemos ver aspectos que algunas personas puedan considerar como machismo. Bueno, ese era el pensamiento de las personas antiguas, que le tenían un mayor respeto al hombre, quieramos decirlo así. Y entonces, la vida, realmente la vida, provenía de la simiente, es decir, del semen. Y por eso encontramos en la literatura hebrea muchos aspectos acerca del semen. Por ejemplo, la simiente santa. Si nos vamos a la literalidad del texto, simiente significa semen, el semen santo. Y en otras palabras, estaba hablando del semen de Dios. Y aquí está la pregunta. Dios, bueno, esta es una cuestión difícil de tratar. ¿Tiene sexo o no tiene sexo? ¿Es hombre o es mujer? La forma de ver a Dios en la antigüedad es muy diferente a la forma de ver a Dios actualmente. En la antigüedad, cuando decían simiente santa, estaba refiriéndose al semen de Dios. Y el semen era considerado como la vida. Entonces, cuando hacían referencia a la simiente de Dios, y aún en el Nuevo Testamento me parece que no sé si, no me acuerdo muy bien si hablan acerca de la simiente de Dios todavía, pero en el Antiguo Testamento se habla mucho acerca de la simiente de Dios, y aquí está la cuestión. Si está hablando de un semen santo, está hablando de semen de Dios. En la antigüedad era muy diferente a la forma que nosotros conocemos de Dios. En la antigüedad, los hebreos le asignaron antropomorfismos a Dios. Y antes del exilio en Babilonia, eh, en la historia antigua del pueblo de Israel, principalmente estoy hablando del reino del norte, que fue condenado por ser idólatra. Sin embargo, el reino del norte, existen tradiciones que se perpetuaron en la Biblia hebrea acerca del politeísmo de Israel. Y en aquella época antigua, y si consideramos el Génesis como una literatura antigua, Dios tenía sexo. Después del exilio, a Dios le quitan el sexo y lo dejan como un Dios asexual. Pero en el, en la antigüedad los israelitas creían en un Dios sexual. Mm, no hemos tocado estos temas en el canal porque mm, mi intención no era tomar temas de la Biblia hebrea. Sin embargo, se dio la oportunidad. En la antigüedad, eh, habían ciertos rituales sexuales. Por ejemplo, existían las prostitutas sagradas. ¿Quiénes eran esas prostitutas sagradas? Eran prostitutas que recreaban un, relaciones sexuales con los agricultores para darle un culto a, a Baal. Sin embargo, queremos pensar que hubo un sincretismo religioso donde perpetuaban una relación sexual, eh, considerándola como parte de un culto a Yahvé y a Sera. En la antigüedad se han encontrado, se han encontrado arqueológicamente rastros de las diosas, pero eso no le conviene a la sociedad actual demostrar de que también hubieron diosas en la época del antiguo Israel.
Jehová tuvo esposa. Mm, No sabemos si tuvo esposa, pero sabemos que tuvo parejas sexuales, como todos los dioses de la antigüedad. Una de sus esposas sexuales es la diosa Ashera. Se han encontrado en el reino del norte, en Israel, pinturas haciendo referencias a Yahvé y su Ashera, es decir, al dios Jehová y a su mujer o su consorte sexual. Entonces, esta es una cuestión interesante. En la antigüedad era muy diferente a lo que nosotros conocemos actualmente a Dios. Hubo un momento en la historia que Dios fue un Dios sexual. Sin embargo, después del exilio, los redactores de la Biblia, los escribas, en el exilio, trataron de quitarle todo lo sexual a Dios y crear al Dios Jehová asexual, porque ellos consideraban de que una de las causas de la destrucción del primer templo y la expulsión del pueblo de Israel, el pueblo del norte, y su desaparición fue a causa de estos ritos sexuales que habían en el Antiguo Oriente y que los israelitas realizaban aún dentro del templo. Vemos a Ezequiel condenando al templo de que hacían que cosas perturbantes. ¿Qué cosas perturbantes puede haber en ese templo? Actos sexuales a favor del Dios Jehová y su Ashera. Vemos cómo hablan acerca de la prostitución sagrada. Vemos esa adoración a Ashera, la diosa de la fertilidad. Entonces hay rastros de que alguna vez el Dios Jehová fue sexual. Y el sexo era algo importante en el Antiguo Oriente, aún considerando el semen como el portador de la vida. Y vemos cómo en la historia de la creación Eva es traída a la vida por medio del pene del hombre. Es decir, el pene es el que trajo la vida a la humanidad en el pensamiento antiguo, porque nos podemos escandalizar, podemos considerar que esto va en contra de todo lo que nos han enseñado, pero esta cuestión era algo que existía en la antigüedad. Había esta adoración a lo que son a los rituales sexuales. El sexo era muy importante en la antigüedad, al tal grado que lo encontramos en la historia de la creación. El falo en la cultura antigua, dice. En la cultura antigua vemos una veneración por el falo o pene, y en la narrativa del Génesis está cargado por la idea del sexo en la antigüedad. Y, y yo sé que muchos inconscientemente se han dado cuenta de ese aspecto sexual en la historia de Adán y Eva, que posteriormente en la teología o en el pensamiento popular se dio la idea de que la caída de Adán y Eva fue a causa de que tuvieron relaciones sexuales. Eso fue una idea que tuvieron las personas porque sí está cargado de contenido sexual. Eh, Entonces, antiguamente se veneraba el palo, el falo. Y aquí vemos cómo tenemos una figura de Adán y Eva, y tenemos a la serpiente y un palo, un falo de un árbol. Y entonces está cargado de contenido sexual la historia de la creación. Vemos la serpiente, su cabeza tiene forma de pene. Desde ahí podemos ver cómo el autor del Génesis está redactando con una enorme carga sexual la historia del Génesis. E inconscientemente algunos han tomado esa idea y han redactado esa hipótesis de que Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales y eso fue parte de la caída. Es una idea que se dio, pero ¿por qué? Porque se dieron cuenta de esa carga sexual en el Génesis. El árbol de la vida, palo, que los antiguos realizaban cultos sexuales en árboles. Este es otro punto interesante. En la Biblia hebrea vemos de que muchas veces
se condenaba a los lugares altos. Los árboles frondosos eran simbolismo de Ashera, que es la diosa de la fertilidad. Y vemos cómo muchos israelitas realizaban estos cultos. Entonces aquí vemos cómo la idea del falo en la cultura antigua era determinada. Vemos una carga sexual en este relato. El árbol de la vida, palo, que los antiguos realizaban cultos sexuales en árboles. Recordemos de que Ashera era representada como un árbol o un palo. La serpiente está asociado a la fertilidad y a la vida. Esta es otra cuestión. Muchos interpretamos a la serpiente como el diablo, lo interpretamos como Lucifer, pero en ninguna parte de la narrativa nos está hablando acerca del diablo. Esa es una interpretación posterior. Y aún los mismos judíos después del periodo intertestamentario le dieron esa connotación a la serpiente como representación del diablo. Pero en la cultura antigua, eh, la serpiente no tenía un significado de maldad o significaba al diablo. La serpiente estaba asociado a la fertilidad y a la vida. Desde ahí estamos viendo aspectos sexuales en la literatura del Génesis. Recordemos de que la serpiente aún Moisés lo usó. Entonces no tenía una interpretación como el diablo. En el periodo intertestamentario se da esa interpretación de que el diablo es la serpiente. Y en literaturas cristianas posteriores se da la interpretación como la serpiente antigua, dándole énfasis a que el diablo era esa serpiente de la época de Adán y Eva. Pero la serpiente en la antigüedad no tenía una intención o no estaba representado por el diablo. El diablo es un personaje que surge en el periodo intertestamentario. En la época antigua, en la Biblia hebrea, la serpiente no era considerado el diablo, sino que estaba asociado a la fertilidad y a la vida. Lo vemos en las culturas también que rodeaban al pueblo de Jerusalén. Vemos en Egipto cómo el faraón tenía la figura de la serpiente en su gorrito. Entonces, desde aquí vemos que la serpiente está asociado a la fertilidad y a la vida, y la historia del Génesis está cargado de estos aspectos sexuales. Eh, ¿En qué sentido la serpiente representaba lo que es la fertilidad? Recordemos de que la serpiente también era símbolo de resurrección o nueva vida. Cada vez que la serpiente mudaba de piel, esto daba a entender una resurrección y daba a entender la vida y la fertilidad de la serpiente. Entonces, la connotación que le han dado posteriormente los intérpretes bíblicos de que la serpiente es el diablo es algo teológico. En la cultura antigua no representaba al diablo. Entonces, serpiente y el fruto prohibido, esta es la cuestión. Del lado izquierdo vemos a Eva y a la serpiente, y del lado derecho vemos la representación de una de las diosas de la antigüedad con la serpiente en la mano. Y la serpiente tiene forma de palo, de falo, y su cabeza tiene forma de pene. Entonces, desde ahí vemos una connotación sexual en la historia. La serpiente, vamos a analizar esto. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coméis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría.
y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esta es la narrativa del texto de Génesis acerca del momento en que Eva probó del fruto prohibido y después el hombre probó de este fruto prohibido. Aquí voy a explicar algo que va a volar la cabeza a muchos. Muchos no van a estar de acuerdo, pero recordemos de que estamos analizando el texto de manera crítica, no le estamos metiendo teología, estamos tratando de ver qué es lo que nos querían expresar las personas de la antigüedad. Y aquí yo sé que vamos a explotar la cabeza cuando diga esto y no quiero que me condenen. Lo estamos viendo desde el aspecto histórico, aspecto crítico, el aspecto cultural, no desde el aspecto teológico. Entonces, aquí estamos viendo algo interesante que muchos hemos pasado de vista y muchos no hemos querido verlo de esa manera y le hemos interpretado desde la teología. La pregunta es, ¿cuál fue el fruto que probó Eva? Algunos lo representan como una manzana, pero aquí textualmente no dijo que probó un fruto, como manzana o como pera. ¿Qué tipo de fruto es? Aquí dice, y vio la mujer que que el árbol era bueno para comer. Interesante. Eva no estaba viendo el fruto, estaba viendo el árbol. Y hemos visto que el árbol tiene una connotación sexual en la antigüedad y está hablando de un palo, está hablando acerca de un falo. Eso es lo que representaba el árbol. Dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos y árbol codiciable. Y algo interesante acá, y esto va a volar la cabeza de muchos. ¿De quién era el palo? Recordemos que Eva estaba hablando con la serpiente. Entonces aquí estamos viendo de que Eva probó el palo de la serpiente. ¿La serpiente es un personaje simbólico o es un personaje? Más adelante vamos a ver de que la serpiente, algunos interpretaron posteriormente de que era un personaje. Entonces Eva tuvo relaciones sexuales con la serpiente. ¿Quién era la serpiente? Probablemente sea un personaje. No voy a decir de que sea el diablo. El diablo no es representado por la serpiente en la antigüedad. Entonces estamos viendo acá de que la mujer tuvo relaciones sexuales con la serpiente. Simbólico, literal, no lo sabemos. Pero lo que nos está mencionando la historia del pensamiento antiguo es de que la mujer tuvo relaciones sexuales con un personaje que lo representan con la serpiente. Vio la mujer que el árbol, es decir, que el palo de la serpiente era bueno para comer y que era agradable a sus ojos y árbol codiciable. Entonces ahí vemos aspectos sexuales para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió. Recordemos de que el fruto también es un eufemismo para representar el placer sexual. Recordemos el semen que es representado como el fruto de la vida y comió. Y posteriormente de que Eva tuvo relaciones sexuales con la serpiente, dio también a su marido.
el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Interesante. Yo sé que esto va a explotar la cabeza de muchos, pero esto es lo que nos estaba hablando las voces de la cultura en la antigüedad. La mujer vio el árbol, es decir, el palo de la serpiente, que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Esto es algo, yo sé que a muchos les va a costar digerir esto, sin embargo, esto está en el texto. Carga sexual en el fruto. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. Taba, del hebreo que quiere decir deseo, suave, y acá, disfrutar. Y aquí es algo interesante que la palabra deseo, que estaba, dice que la mujer era el árbol era bueno para comer y que era agradable. Taba, del hebreo que quiere decir deseo o suave. Y aquí la palabra agradable, lo que vio Eva, dice que era agradable. Y en el hebreo vemos que taba puede interpretarse como deseo o suave. Y aquí es algo interesante como el texto podemos ver que era un palo o un falo o un pene, porque la parte más suave del hombre, pues es la cabeza del pene. Entonces aquí lo que estaba viendo Eva dice que era deseable y que era suave. Y la palabra codiciable, que es acá, es algo que se podía disfrutar. Entonces aquí hay una carga sexual. Lo que Eva estaba viendo era suave y era para disfrutar. La mujer no probó ningún fruto. Eva no habla del fruto, sino del árbol, palo, que era deseable y suave. En otras palabras, está representando el pene. ¿El pene de quién? No lo sabemos. Solo sabemos que lo representaron como una serpiente. Entonces la mujer no probó ningún fruto. Eva no habla de ningún fruto. Dijo que vio el árbol y vio que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y un árbol codiciable, está hablando de un pene. Si nos vamos al hebreo, dice que es suave. En otras palabras, hay una carga sexual en el fruto. La serpiente y Eva. La narrativa nos dice que la serpiente es el que tentó a Eva y que lo que tentó a Eva no fue un fruto, sino el árbol que era deseable y suave. El relato del árbol y la serpiente está cargado de contenido sexual. Una vez que probó del fruto, después que comió, después se lo dio a su marido. En otras palabras, la serpiente, después de que tuvo relaciones sexuales con Eva, vio Eva de que era agradable el sexo y entonces quiso probarlo con Adán. Entonces, posteriormente, tuvo relaciones sexuales Eva con Adán, que no sabían qué eran las relaciones sexuales hasta que no lo realizó con la serpiente. Es algo interesante, es algo para explotar la cabeza. Y la narrativa nos habla de relaciones sexuales entre la serpiente y la mujer. Ay, disculpe, es que por acá hace demasiado frío y se me olvidó mi chamarra. Dice, la narrativa nos habla de relación sexual entre la serpiente y la mujer. La serpiente es una figura de una persona. No es una serpiente literal, sino una imagen literaria. La serpiente no habla, la serpiente no camina, la serpiente no tiene pensamientos y es astuta. Todo esto son ideas que realiza una persona. No puede ser una figura, eh, eh, no puede ser una serpiente como tal,
sino es una serpiente, no es una serpiente literal, sino una imagen literaria. Vemos cómo la serpiente habla, vemos cómo convence a Eva, vemos que la serpiente camina, pero las serpientes reales no tienen pies. La serpiente tiene pensamiento y es astuta. En la narrativa vemos de que es la más astuta de todos los animales. Y entonces, lo que trató el autor del Génesis es esconder a esta figura. Hubo una figura humana, no lo sabemos, aparte de Adán y Eva, o probablemente nos querían decir de que algún otro dios engañó a Eva y tuvo relaciones sexuales con Eva. La narrativa nos habla de la imagen de una persona. Detrás de la serpiente está una persona y no es el diablo. Aclaro, el diablo no es la interpretación de la serpiente en el Génesis. Esa es interpretación teológica que surge en el periodo intertestamentario y que la literatura cristiana posterior retomó para crear la figura del dichoso diablo. La narrativa nos habla de relación sexual entre la serpiente y la mujer. Y aquí hay algo interesante del lado derecho. En Egipto se encontró una inscripción de una serpiente antropomórfica, con manos y con pies. Y algo curioso, la serpiente tenía pene. Entonces, la idea de la serpiente que tenía pene no es una idea de la cultura hebrea, sino también en la cultura egipcia representaban a la serpiente con un pene. Y probablemente los judíos o la narrativa del Génesis tomó de la figura egipcia para representar a una persona. Y aunque el significado está escondido en el texto hebreo y no en la traducción, vemos de que en Egipto hay evidencia de que representaban a la serpiente con un pene, es decir, una serpiente sexual. Y entonces no es tan descabellado decir de que la serpiente tentó a Eva y de que la serpiente tuvo relaciones sexuales con Eva, porque hay una figura en la cultura que egipcia que los judíos tuvieron cierto contacto en la antigüedad y pudieron traer esa idea también y colocarla en el texto de la narrativa del Génesis. Entonces, hay representaciones en las culturas antiguas que hablan acerca del pene de la serpiente. La literatura judía grecorromana sí pensaba en esta probabilidad. Me estarán diciendo, ¿qué cosa más descabellada estás diciendo acerca de la relación sexual entre la serpiente y Eva? Sin embargo, hay evidencia en la literatura judía grecorromana que hablaba de que probablemente la serpiente sí tuvo relaciones sexuales con Eva. Y estamos hablando de literatura judía. Todavía no existía la literatura cristiana. Tenemos una literatura en el pecado de Adán, una literatura de uno de los libros apócrifos y dice, volví a mirar la visión y mis ojos observaron el jardín del Edén y vi allí a un hombre muy alto y muy robusto de aspecto incomparable, abrazando a una mujer que tenía el mismo aspecto y tamaño del hombre. Y ellos estaban de pie bajo un árbol del Edén, y el fruto de este árbol era como un racimo de uvas de la vid, y detrás del árbol estaba parado algo como una serpiente, pero con manos y pies como de un hombre. Sobre su espalda tenía 6 alas en el lado derecho y 6 a su izquierda. Él estaba sosteniendo las uvas del árbol en sus manos y alimentaba a los dos que vi abrazados. Y aquí es algo interesante. La literatura grecorromana nos está diciendo, me parece que el libro se llama, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba el libro, es
El Testamento de Adán, es el libro, si lo pueden buscar, ya no nos está hablando acerca de una serpiente. Y dice que estaba detrás del árbol algo parado, como una serpiente. Aquí ya le está dando un significado simbólico. ¿Cómo es una serpiente? Una serpiente es astuta, una serpiente es ágil, una serpiente acecha. Entonces lo que está interpretando esta literatura, había algo, dice, parado detrás del árbol, como una serpiente, pero con manos y pies como de un hombre. Y tenía su espalda, tenía, pero con manos y pies como de un hombre. Aquí vemos de que también tenía pies y tenía manos. Y también tenía espalda. En su espalda tenía 6 alas. Entonces aquí vemos como la figura e interpretación de la serpiente simbólica ya está agarrando otro sentido y está interpretando esta literatura de que era un personaje. ¿Qué personaje es? Aquí le dan una interpretación que es Azazel, que es el diablo. Pero ya en ese momento de la historia, el diablo ya había aparecido en el periodo intertestamentario. Sin embargo, aquí la literatura grecorromana eh, de ese periodo ya no está hablando de una serpiente, ya está hablando de una persona con pies, con manos y con espalda. El Apocalipsis de Abraham. El Apocalipsis de Abraham narra la caída de Adán y Eva y describe a estos abrazándose. La imagen es más extraña cuando la narrativa nos presenta a la serpiente detrás del árbol. Es la literatura que leímos anteriormente, entonces disculpen. No es el testamento de Adán, es el Apocalipsis de Abraham. Dice, aquí nos habla del acto sexual después de haber sido probado por Eva y la serpiente que es representado con manos, pies y alas. Entonces, aquí vemos cómo el Apocalipsis de Abraham está dándole esa interpretación y vamos a ver de que en ese periodo también tenían esa interpretación. Tenemos el Evangelio de Santiago. Este es algo interesante. Pongamos mucha atención en esto. Aquí está la clave para comprender esto. En ese periodo, los judíos de ese tiempo también entendían de que la serpiente tuvo relaciones sexuales con Eva, dice el 13, estaba hablando acerca de José, encontró que cuando le llegó el sexto mes, regresó José de sus trabajos y al entrar en su casa le encontró que estaba encinta. Golpeó su rostro, se arrojó a tierra sobre un saco y lloró amargamente diciendo, ¿con qué cara miraré al Señor mi Dios? ¿Cómo voy a orar por esta doncella? Porque la recibí del templo del Señor mi Dios y no he sido capaz de guardarla. ¿Quién me ha puesto acechanza? Y aquí hay que poner mucha atención. Dice, ¿quién ha cometido este mal en mi casa y ha violado a la que era virgen? Estaba hablando de María, que recordemos de que era la virgen. Y dice, ¿quién ha cometido este mal en mi casa y ha violado a la que era virgen? Hablando de la Virgen María, recordemos de que en ese momento José se entera de que María estaba embarazada. Y entonces aquí con asombro José dice, ¿quién ha cometido ese mal en mi casa y ha violado a la que era virgen? Y dice, ¿acaso ha vuelto a repetirse en mí la historia de Adán? ¿Cuál era esa historia de Adán? De que la serpiente tuvo relaciones sexuales con la Virgen Eva. Esto es lo que nos está hablando esta literatura del periodo del siglo II. Era la forma en que interpretaron los judíos en ese momento. Entonces la idea no es descabellada al decir de que el texto hebreo nos está hablando de una relación sexual entre la serpiente y Eva. Aquí en el Evangelio de Santiago nos está hablando, dice, ¿quién ha cometido este mal en mi casa y ha violado a la que era virgen? ¿Acaso ha vuelto a repetirse en mí la historia de Adán? Pues de la misma manera que cuando estaba dando gloria a Dios, vino la serpiente, encontró a Eva sola y la engañó. Y así también me ha sucedido a mí. Es decir,
José pensaba de que María estaba embarazada porque probablemente se haya repetido la historia de Adán y Eva en su vida, de que la serpiente hubo engañado a Eva y tuvo relaciones sexuales. Por eso dice, ¿quién ha cometido este mal en mi casa y ha violado a la que era virgen? Entonces aquí vemos un paralelismo que está dando el Evangelio de Santiago. Vemos cómo Adán y Eva, o Eva, tuvo relaciones sexuales con la serpiente. Y aquí, en la historia del Evangelio, probablemente pensaba José de que se volvería a repetir ese acontecimiento. Al ver a María que estaba embarazada, pensó que alguien más había tenido relaciones sexuales con María y la había dejado embarazada. Y entonces, este es algo importante y de aquí partimos de otra premisa. Es probable de que Eva haya quedado embarazada, porque aquí está interpretando José de que María está embarazada, así como a Eva le sucedió en el relato del Génesis. La narrativa del siglo II sí apoya la idea del sexo entre la serpiente y Eva. La literatura grecorromana, en el Evangelio de Santiago, José declara: ¿quién ha violado a la Virgen? ¿Se ha vuelto a repetir la historia de Adán en mí? ¿Vino la serpiente y engañó a Eva? Aquí se desprende la idea de que, al igual que Eva, que era virgen, María había sido violado por la serpiente, de la misma manera que Eva. La idea es clara. En el siglo III antes de Cristo y II después de Cristo, la idea en el pensamiento era que el pecado de Eva era de tipo sexual. Es más, Eva tuvo relaciones sexuales con la serpiente y después de esto tuvo sexo con Adán. Esto es lo que los judíos de esa época interpretaban de la narrativa del Génesis. Entonces, esta propuesta no es tan descabellada. Y vemos de que posterior al cristianismo es cuando ya le metemos lo que son los aspectos teológicos a la narrativa de la caída de Adán y Eva. Y recordemos de que no es histórico, es literatura. Era lo que trataban de explicar eh, las personas antiguas de cómo sucedió lo que es la creación y cómo el sexo influyó en cuanto a la narrativa de la creación. Entonces vemos de que acá ya en el siglo II ya están interpretando esta idea de que la serpiente tuvo relaciones sexuales con Eva, pero sabemos de que después la historia fue influenciado por la teología cristiana. Y todo lo que tenía que ver con el sexo era malo. Y es lo que nos ha llegado actualmente, ya la historia de la creación, acerca de la caída de Adán y Eva, que no nos explican bien qué fruto es, cuando en realidad simbólicamente en el texto hebreo nos está declarando que tiene que ver con una carga sexual en la narrativa de la caída. Pero después de eso ya fue ocultado teológicamente todos estos aspectos, y una persona que escucha esto me pueden llamar de lo peor por estar diciendo estas cosas, pero esto no es algo nuevo. Otros estudiosos también lo han narrado. El doctor Royman ha hablado mucho acerca de esto y nos habla de que son tradiciones, que tenemos que verlo como tradiciones, como el pensamiento antiguo de cómo interpretaban lo que había sucedido. Y nos dice Royman, llevamos 2000 años de teología. Entonces tenemos que ver esto no desde la teología, sino desde el aspecto cultural de esa época. Esos 2000 años de teología han estorpecido lo que realmente nos querían narrar.
estas personas de la antigüedad. Entonces, esto no es nuevo. También otros académicos han hablado acerca de la serpiente y de hecho creo que va a haber un curso. El doctor Royman va a hablar acerca de, del desarrollo del mal en la historia y de hecho hay una figura por ahí, un cartel que tiene la figura de la serpiente. Entonces, esto es algo que ya otros académicos han enseñado. No, esto no es algo nuevo, no hay nada nuevo en los estudios académicos. Y, y entonces ya hay un antecedente acerca de esto que no es descabellado. Ya algunos otros académicos lo han propuesto. Recordemos de que no es histórico. Muchos dicen, es que es histórico. No, es literatura. Es la forma de que los antiguos trataron de darle respuesta a las inquietudes que tenían. Y claro que en esa época el sexo era primordial para la existencia. Y entonces vamos a continuar. ¿Hay evidencia en el texto bíblico? Vamos a analizar algo que va a explotar nuestra cabeza también. La respuesta es sí. Aunque le han dado interpretación teológica, el caso es que lo que está narrando la literatura es que Eva concibió de la serpiente. Esto es algo nuevo. Saquemos la teología, como les comenté, esto solamente son aspectos críticos. Posteriormente le hicieron teología a lo que es el texto bíblico. No tenemos que ver a Cristo en todo el Antiguo Testamento. Es, bueno, algunos defienden esto y es muy discutido y hay debate, pero no tenemos que estar metiendo de el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento. José Luis Saicre, un académico, menciona de que hay muy pocas referencias que hablen de Jesús o el Mesías en el Antiguo Testamento, sino que después quisieron darle toda esa respuesta cristológica al Antiguo Testamento y de esa manera se pierde lo que es el verdadero mensaje que el autor quiso narrar. No metamos el Antiguo Testamento todo lo del Nuevo Testamento, no. Tenemos que verlo desde lo que realmente quiso narrar el autor. Dice, la respuesta es sí, aunque le han dado interpretación teológica. El caso es que lo que está narrando la literatura es que Eva concibió de la serpiente, es decir, después del acto sexual entre Eva y la serpiente, Eva queda embarazada. Y este es algo interesante. Si leemos la literatura, el protoevangelio aquí nos está narrando algo que hemos interpretado teológicamente, pero realmente hay una interpretación literal que le podemos dar y que nos da el verdadero mensaje. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Y de qué simiente está hablando? Simiente, recordemos de que literalmente es el semen de quién está hablando aquí. Y pondré enemistad entre ti, es decir, la serpiente y la mujer, entre tu semen y el semen de ella, es decir, el de Adán. Entonces, cuando está hablando de simiente, semen, lógicamente que la serpiente, no, lógicamente que nos está hablando acá de que está hablando del semen de la serpiente, en otras palabras, su descendencia. Pero aquí no hemos metido teología, le hemos decir, es que la descendencia del mal va a estar y va a pisar a la descendencia de la mujer. No, está hablando de forma literal. Está hablando eh, de la simiente de la serpiente que estaba en el vientre de Eva y de la simiente de Eva por medio de Adán. Recordemos de que primero tuvo relaciones sexuales la serpiente con Eva y después tuvo relaciones sexuales Adán con Eva. Y entonces Eva quedó embarazada de gemelos o mellizos.
Recordemos de que esto también tiene algo profético. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, que habrá una enemistad entre los hermanos que nazcan de Eva. Recordemos de que posteriormente nos narran la narrativa de Caín y Abel. ¿Y por qué Dios no vio con agrado a Caín? ¿Y por qué sí con Abel? Le han dado interpretaciones teológicas, pero Caín era el descendiente del semen de la serpiente y Abel era descendiente del semen del hombre Adán. Y por lógica, era mejor visto la descendencia de Adán que de la serpiente. Y aquí está en esta profecía, nos está hablando de Abel y Caín, no nos está hablando de Jesús y el diablo, no. Dice, pondré enemistad, es decir, pondré un choque entre la serpiente y la mujer. Y también pondré un choque entre la descendencia de la serpiente y la descendencia tuya. Es decir, en Abel y Caín va a haber una enemistad. ¿Por qué creen que Caín mató a Abel? Esto ya estaba profetizado de que iban a estar en enemistad. ¿Y por qué? Porque Caín era un hermano de Abel, pero no eran gemelos, eran mellizos. El esperma de la serpiente, eh, eh, el esperma de la serpiente eh, se unió a un óvulo de la mujer y otro esperma del hombre de Adán se unió a otro óvulo. Entonces hubieron dos óvulos fecundados por diferentes personas. Y esto es algo que ha pasado en la vida real. Hemos visto historias de relaciones sexuales de diferentes personas y nacen mellizos de diferentes padres. Entonces esto también pudo haber ocurrido en la antigüedad. Recordemos de que la serpiente es representado por una figura, pero realmente era una persona. ¿Qué persona? No lo sabemos. Entonces aquí nos está narrando de que la descendencia de la serpiente, que es Caín, estará en enemistad con la descendencia de Eva, que es Abel. Y vemos cómo se, cómo Caín mata a Abel y se cumple esta profecía. Y no tiene que ver nada con la teología que le hemos hecho acerca de que la descendencia de la mujer era Cristo. No, Cristo no tiene nada que ver acá todavía. Y aquí vemos este texto interesante. Y encontramos también cuando después de que Adán concibió con Eva nuevamente, tuvo a Seth. Y el texto nos pone algo interesante y curioso. Dice de que Seth era la viva imagen de Adán. Ahora la pregunta es, ¿por qué no pusieron a Caín como la misma imagen de Adán? Si era el hermano mayor, el primer hijo que nació de Adán, y lógico que iba a tener la misma imagen de Adán, pero no lo ponen en el texto, lo ponen hasta cuando nace Seth, que era la misma imagen de Adán. Entonces esto nos hace pensar de que Caín no era el hijo de Adán, sino el texto pone hasta después. Y todavía Eva dice, y le agradezco a Dios por haberme dado a otra descendencia. Y aquí vemos lo interesante de esto, sin tratar de meterle teología. El texto habla de dos semen, el semen de la serpiente y el semen de Adán. Por lo tanto, Abel y Caín eran mellizos, y uno era hijo de la serpiente y el otro era hijo de Adán. Y la narrativa nos habla de cómo el uno mata al otro, y ahí se cumple la profecía. Conclusión y análisis crítico.
La serpiente no es el diablo, la serpiente es una interpretación posterior que se le dio al diablo. El relato del jardín del Edén está cargado de contenido sexual desde la creación de Eva como parte del hueso del pene. La serpiente con simbolismo de la fertilidad. La serpiente en la antigüedad no tenía esa connotación que nosotros le damos como el diablo. La serpiente tenía un simbolismo de fertilidad, como hemos visto. Esa idea del diablo es una idea que surge en el periodo intertestamentario. Esa idea del diablo o Satanás. Satanás realmente en la literatura hebrea era el adversario, pero no está hablando de que era un diablo o a un ser maligno. El acusador también se traduce Satanás. Posteriormente es que se le dio esa interpretación a Satanás. Y Satanás era parte de las huestes angelicales de Dios todavía en la Biblia hebrea. Fue posterior al exilio que ya aparece esta figura de Satanás como portador del mal. Recordemos de que muchas veces pensamos de que Dios no creó el mal, pero la literatura hebrea dice que Dios creó tanto el bien como el mal. Pero posterior al exilio cambia ese pensamiento y le atribuyen a Satanás el mal. Entonces hay interpretaciones posteriores. Como ya había comentado, somos herederos de 2000 años de tradición teológica que nos entorpece ver realmente el texto bíblico. El tercer punto, en la narrativa cultural y cosmovisión del autor del Génesis, nos narra cómo el mal entró al mundo a causa del sexo entre la mujer y la serpiente. Y esto ya hemos visto cómo en el periodo, en el siglo II, en el siglo III, los judíos de esa época interpretaban de que realmente este fue la causa del pecado de Adán y Eva. Y de hecho, Pablo culpa a Eva, no culpa al hombre. Dice de que la mujer fue engañada y no el hombre. Y vemos cómo fue engañada. Dice el cuarto punto. Esto es solo narrativa literaria, no histórica ni literal. Es decir, no nos hagamos o explotemos nuestra cabeza al pensar estas cuestiones. Si solamente es literatura, realmente no pasó históricamente, sino que es un relato etiológico que trata de explicar los orígenes de la vida, los orígenes del bien y el mal, y no nos vayamos a la literalidad. Esto no es histórico, sino ni literal. Es la forma de interpretar la realidad y origen en la cultura del autor. Entonces, Eh, tenemos que considerar esto como literatura. Génesis 1 al 11 está influenciado por mitología del lejano oriente, por influencias culturales. No tenemos que algunos se vuelven ateos, unos se vuelven y pierden la cabeza y quieren formar sus sectas apartes. No, no, no. Todo esto es investigación, es indagación, es crítica literaria, histórica, cultural. Lo analizamos desde ese aspecto, nada teológico, y quitémonos las ideas cerradas de condenar también otras líneas de pensamientos. Ya no estamos en la Edad Media, ya no estamos en esa época de persecución, donde quemaban a las personas que tenían otro pensamiento. Seamos de mente abierta y tratemos de respetar todas las posturas que existen y que nos aportan. Recordemos de que todo estudio nos aporta algo. Cada quien es libre de decidir en aceptar o no aceptar ciertas cosas que uno investiga, que uno analiza. Algo interesante es de que el sacerdote de Baos, que estuvo trabajando en las investigaciones de Qumran,
Decía, mis investigaciones no tienen nada que ver con mi fe. Mi fe está bien fundada y sé lo que creo. Y mis investigaciones no tienen nada que afectarme a mi fe. Yo creo que es la manera o la forma más sana de llevar estas cosas. Nadie es dueño de la verdad absoluta. Yo no tengo la verdad absoluta. Simplemente nos queremos acercar un poco al pensamiento antiguo, a lo que realmente quiso decir el texto, y tampoco tengamos que dogmatizarlo todo. Recordemos de que algo que ha hecho mucho daño en las iglesias es ser demasiado dogmáticos, no ser críticos aún de lo que creemos. Investiguemos, indaguemos, analicemos, no nos casemos con un solo autor, investiguemos más adelante y posteriormente a toda esa investigación hay que formarnos un criterio propio. Eh, Había un pensador, no me acuerdo si era Kant, que hablaba de que después de toda indagación y razonamiento e investigación, al final queda la fe. La fe es lo que nos identifica como una persona creyente. Entonces, el día de hoy vimos acerca de esto. Fue algo interesante, es algo interesante. Este tema lo di ya tiene como unos 6 meses atrás en la iglesia. Y como ya sabrán, todo el mundo explotó. Yo casi salgo excomulgado de la iglesia. Pero bueno, no muchos comprenden estos temas y esperemos que no pase como en la iglesia, que estuvieron a punto de condenarme, pero bueno, eso me pasa por tratar de compartir un poquito de lo que hemos aprendido. Entonces, hoy vimos aspectos mitológicos sexuales en la caída de Adán y Eva. Nos vemos en una próxima transmisión.